Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast del Círculo Mágico de Madrid. Yo soy, como siempre, Guille Menés y hoy contamos con un invitado especial. Contamos con José Luis Varo. Hola, Varo, ¿qué tal? Hola, buenos días, bienvenido. Bueno, antes que nada, antes de presentar bien a Varo y hablar de lo que vamos a hacer hoy, quería agradecerle el haber venido al podcast, como a Chema, como a Figueras, porque recuerdo que esto está abierto para todos aquellos que quieran participar. Esto es un proyecto que llevo desde el Círculo para intentar generar contenido para la comunidad mágica, pero todo el que quiera participar es más que bienvenido. Y también agradecer a Jesús de la Torre, que está también en todas las conversaciones cuando no logramos que venga Varo, por ejemplo, Sí, y le sustituye Jesús. Iba a decir, como han hablado hoy. Claro, desde los inicios, desde los inicios Varo está así, intentar que vengas tú y bueno, pues metemos... Eso es verdad. Poníamos a Jesús. Vale, ahora ya sí, vamos a presentar bien a Varo. Bueno, primero vamos a presentar la temática, porque hoy vamos a hablar de clowns o payasos, que veremos esa diferencia. Pero antes, hablar de que Varo ha estudiado en la Escuela de Circo de Alcorcón. Sí, en la ENCA, ya desaparecida. En la EMCA, que yo de hecho no llegué a conocerla, yo creo. Yo por los pelos. Estudió en Carampa, ha trabajado con muchas compañías de circo, ¿no? Circo Sicario, Circo Cido. He estado colaborando con los Belui también. Y dentro del mundo de la magia, tú también eres mago, también eres técnico, que ya te cogeremos para otra para hablar de técnica, pero eso es otra charla. También eres muy amigo de Carlos Adriano y Caíto. Sí. Claro, entonces tienes un background con todo esto del clown y el payaso y así bastante extenso. Que, bueno, yo por mi parte, por si alguien se pregunta por qué me da por hablar de esto, hice cursos con Hernán Llené. Y en Plot Point estudié también clown y luego con muchos libros y muchas cosas desde comedia del arte. Me interesa mucho el payaso. Y de hecho, igual que tú hablabas que te defines muchas veces como payaso más que como otra cosa, Sí. yo en un curso de vanguardias teatrales con Jaime Pastor, no sé si tú conoces a Jaime Pastor. No lo conozco. Es de otro mundo, él era guionista del Hormiguero, pero hace mucho teatro, hasta con Slava, con el Sí. clown. Acaban de estar ahora. Acaban de estar, estuvieron en el Escorial hace muy poco. Sí. Pues él, hablando ahí de personajes y tal, el que me había visto trabajar bastante, ya habíamos hecho cosas juntas, dijo que mi personaje era el del clown blanco, un payaso blanco. Un cara blanca. Y de repente vi y dije, encajan muchas cosas. La Ahora verdad, todo tiene sentido. Ahora, oh Dios mío, mi vida. Vale. Vamos a hacer una pequeña aclaración, porque voy a intentar porque me han dicho algunos compañeros que a veces se dicen muchas cosas en los podcasts. Sí. Y hay información que será por sentada o no se distribuye. Vale. Entonces vamos a intentar distribuirla bien. Cara blanca es en la dupla típica de payasos. Hay un payaso que es el más torpe, digamos. Sí, o sea, cara blanca es como el más serio. Claro, más, bueno, sí, he empezado por el otro, sí, pero o sea, hay un payaso que es como más serio y otro que es como más tonto, Sí. digámoslo así. El que es más serio es el payaso blanco o cara blanca. O el clown. O el clown, ahí es un debate, porque es que, como todo, la terminología lo es compleja. Pero es verdad que también se llama el clown muchas veces. Y el otro es el Augusto. El Augusto, O el nariz roja o cara roja. Pero la terminología es muy confusa, porque luego el clown teatral utiliza la nariz roja. Ya, tío, yo es que tengo un problema con lo de Por eso. la terminología. Vamos, entonces, bueno, hemos puesto aquí, en vuestra dupla de payasos clásica, lo que seguramente estáis pensando cuando pensáis en un payaso de circo, de payasos de la tele y así, hay un cara blanca, que es como el más jefe, Claro, y o sea, un Augusto, que es el otro. a lo español, a los payasos clásicos A los payasos de la españoles, tele, los sí. payasos de la tele, un cara blanca sería Rodri y un Augusto sería un Miliki. Efectivamente, para todos los que sepáis de Para payasos que- de la tele, seguramente, para porque que- yo para le he que lo seguido, ubicáis así. pero yo no vi los payasos de la tele nunca y me he empezado a decir nombres. Pero vale, visto esto, vamos a intentar comenzar desde el principio haciéndote una pregunta que para mí es muy complicada, Verás. que es, ¿qué es un payaso o clown? ¿Qué es ese concepto para ti? Y luego ya veremos las diferencias entre un payaso y un clown. Fua. Para mí un payaso es
alguien que se sube a un escenario a hacerte reír. Vale, pero ahí... A mega grandes rasgos, ¿no? O sea, es una definición muy grande, pero ahí tú, por ejemplo, meterías un stand-up comedian, lo que conocemos como monologuista. No, en porque España. esos son cómicos. Claro, Esos ¿y cuál sería para esos ti son la cómicos. diferencia? Tiene que haber una parte teatral. O sea, yo creo que un payaso bueno, esto lo he hablado con un montón de gente, ¿no? Que yo creo en los payasos y creo mucho en que según te haces más viejo, eres mejor payaso. Sí, eso Entonces, se dice mucho. yo creo que cuando ya tienes un bagaje escénico a nivel teatral, a nivel actoral, al nivel que sea, y simplemente una mirada, un gesto cobra fuerza en escena, ahí está viendo un discurso teatral, dramático. Ahí es cuando entra el payaso. Un monologuista, al final es un monologuista, ¿no? Va, recitas un texto y fuera. Payaso no es. O sea, por ejemplo, si ves el caso de Pepe Villuela, tú ves a Claro. Pepe hacer su rutina de la silla de hace 20 años en televisión y se la ves ahora. Y es lo mismo, pero no. O sea, tiene esa cosita de payaso viejo también. Claro, o sea, que hay una cosa que eso lo dice también Charlie Fry. Cuando le hablan Charlie Fry, ¿sabes quién es? Sí. Pues él sacó los deberes de Eccentrics, que son maravillosos. Y los Tengo ganas sacó de cuando... conseguir su libro, tío. El nuevo. Sí. Pero el que muy poca gente conoce es el viejo. Hay un librito de Eccentrics, que yo lo vi en la Fundación Juan March, que tiene un montón de truquitos, chorra y tal, y es como muy de payaso. Está muy bien, está muy bien. El nuevo está muy chulo, lo que pasa es que es todo de cerca. A ver, está muy bien, tiene ideas muy chulas, pero a mí me gustan mucho sus conceptos de escena. De escena, claro. Y así. Pero él decía en una entrevista que los buenos payasos dicen que se hacen a partir de los 50 y que el material de Eccentrics, que a mí me gusta mucho, él ahora no le No le convence. mola. No, dice como que lo ve y no. Entonces, para esa idea de... Y también es verdad que en Es el que, tío, los circo- payasos según se hacen mayores te hacen más listo, ¿eh? Entonces... Claro, o sea, hay un punto también del payaso de circo que era el que había pasado ya por todos los trabajos, Claro, ¿no? justo. Había Es un como punto ya te has hecho mayor para ser malabarista, te has hecho mayor para... Eso es, como conoces para de todo, pero físicamente a lo mejor no puedes realizar Pero, un triple mortal. puedes lanzar malabares y puedes tocar la trompeta. Eso es, o sea, no puedes realizar un triple mortal, pero puedes hacer un mortal sencillo que metido Claro. en una rutina cómica tal, que era maravilloso, que era maravilloso. Vale, aquí algunas ideas que me había apuntado yo sobre qué es un payaso, que efectivamente a mí me parece muy complicado, muy complicado. Por un punto yo creo que es alguien que hace comedia física. Yo creo que hay un punto físico en el payaso que le diferencia, por ejemplo, de un stand-up comedian, de un monologuista. No sabría decirte, tío, porque sea- al final hay una cantidad de payasos que no hacen nada físico. Nada físico, comedia física, o sea, no solo slapstick, Sí, está claro. pero que vamos a definir también el el slapstick slapstick, para que todo quede claro. Es cuando te pegas golpes. Efectivamente, slapstick es comedia por golpes o caídas o así, como por daño físico. Que yo hace años lo menospreciaba un poco, pensaba que era como, esto es de payaso malucho, que Eso ya es no porque se no lleva, tal. conociste a Basili en Carampa. Claro, no, pero luego conocí a... Bueno, ahora está Herminio. ¿no? Está Herminio, Sí, que hace muy buen está slapstick. dando el clases. Sí. Pero conocí a uno que de hecho estuvo un tiempo ahí en Carampa, que era una compañía neozelandesa, creo, de abajo, y que fueron al Fringe. Se llaman Dummies Corp, como Dummies Corporation, y fueron al Festival Fringe de Edimburgo y me invitaron allí, de hecho estuve con ellos allí unos días tal, y me invitaron a ver eso. Y de repente dije, oh Dios mío, espera, que Ojo que esto se estudia. Claro, o sea, que esto es otra cosa, que esto no Claro. es el uy, me he chocado con una farola que hacen los niños de tal. No, estos son de repente unas volteretas, son tal, efectivamente, o sea, un despliegue físico y acrobático, que igual que el mimo tiene mucho de acrobacia, aunque no se vea, un buen slapstick tiene mucho de acrobacia, aunque no quede a lo mejor tan impresionante. Sí, luego también yo creo que depende qué tipo de payaso seas. O sea, porque... Sí. O sea, yo no hago. Porque a un nariz roja le pega mucho más
que a un tío cara blanca. Mi payaso es cara blanca a muerte. O sea, Sí. Claro, sí. mido 2 metros, tengo barbota. Hacer de cara blanca es como me sale. Aunque en verdad, después de haber hecho bastantes cursos y haber estado con mucha gente, tienden a encasillarme o en cara blanca o en bufón. Ya, bueno, es que si ya nos metemos con las diferencias de Buffon y así, ya es otro, ya es otro mundo, otro mundo. Vamos a intentar cuadrar porque esto no deja de ser un podcast para magos. Entonces yo supongo que, o sea, ya cara blanca. Mucha gente está buscándolo en el diccionario. Mucha gente ya ha pagado. Ha visto que no vamos a hablar de magia. Entonces están diciendo todo. Pero el bufón es otra. ¿Por qué lo mismo? Por terminología. Porque yo, por ejemplo, bufón lo tenía considerado con una cosa más social, tal, pero luego estudiando Buffon con Hernán y los coros de bufones que se mueven todos a la vez y que tal, van como por otro mundo. Buah, yo es que simplifico todo a lo máximo. Entonces, No me lío. para simplificar, eso, yo sí que creo que un payaso tiene una comedia física que puede ser simplemente gestual. No hace falta que sea slapstick, pero caras. O sea, creo que, por ejemplo, el stand-up se basa más, como todo, también el stand-up es un mundo, pero hay una premisa remate, hay algo más en el propio texto, mientras que a lo mejor el payaso tiene el remate, pero el remate es físico, o tiene más muecas, o tiene Claro, más... es que al final, o sea, si nos ponemos a reducir las cosas a lo más mínimo, el stand-up, el monólogo no deja de ser un monólogo. O sea, tú tienes 5 horas con Mario, que es un monólogo, o tienes a monologuistas cómicos, ¿sabes? Que es como de, bueno, Sí. tú te apoyas en el fuerte, en teoría debería estar en el texto, no en tú como Sí, persona. no lo sé, o sea, no sé, porque luego es verdad que hay mucho del delivery, ¿no? Que es cómo se expresen las líneas del monólogo cómico. Tengo demasiados tecnicismos ingleses para... Pero, o sea, hay un juego allí, yo de hecho hay muchos, o hay bastantes, de stand-up, que no sé ya, que para mí cruzan un poco la Bueno, frontera. claro, es que ahora se ha mezclado. Claro, o sea, tantísimo. Bob Burham con el de Inside, no sé si lo viste ahí No. en Netflix, tiene uno con una marioneta de calcetines y yo pensaba y digo, ¡fua! Pues al final es muy dupla de payasos y lo está haciendo alguien de stand-up. Yo creo que es muy complejo, yo creo que es A muy... ver, luego es como sí. todo, las reglas están para romperse y cada uno en su creatividad tira por donde. Sí. De hecho, me hizo mucha gracia porque ayer que quedé con unos amigos de circo y me cogí el monociclo, que hacía mucho que no lo cogía, y fui con el monociclo por la calle y de repente dice un padre a los hijos, ¡uy, mira, mira! Y dice el niño, ¡es un payaso! Iba con chándal de deporte, pero en un monociclo. Y el padre, no, no, y él dijo, sí, sí, es un payaso. Es que, pero bueno, ¿cuántas veces hemos ido a hacer magia y han dicho ya está aquí el payaso? Pues es que con magia, o sea, yo lo que me pasa en mi vida profesional es que he visto que la gente encasilla en dos cosas, hay o mago o payaso. Yo he ido a sitios a hacer malabares, yo en retiro he tenido muchos shows de magia, pero tenía muchos shows que eran solo malabares. Mira, mira el mago. No, señora, ¿qué mago? No he hecho nada de magia. Pero creo que eso es porque yo los hacía con chaleco negro y camisa blanca. Ya eres mago, claro. Efectivamente, entonces Yo cuando creo que... voy a hacer magia voy con bombín y soy payaso. Efectivamente, para el público general hay magos y payasos, no hay nada en el medio. Entonces, a la que te van un poco por la ropa, deciden, ¿es un mago o es un payaso? No es un acróbata, no es un malabarista, no señor. Es o un mago o un payaso. Elija. Es que yo creo que para un público mega profano, gente random del mundo, casi cualquiera que se pone a hacer una disciplina circense, ya sea una acrobacia, ya sea monociclo, Sí, es un payaso, yo creo. ya está, entras en payaso. Sí. A lo mejor pueden llegar a descifrar un malabarista porque te ven tirando cosas al aire. Pero es una palabra muy larga. Pero yo creo que todo el mundo Sí. lo resume a payaso. Y sin embargo,
hay muchas... Yo recuerdo viendo con mi pareja un espectáculo en los teatros del Canal, que no recuerdo si era uno de los de Lucas Escobedo, de Paura o así, pero creo que era otra compañía. El caso es que había un Joder, payaso... Paura son payasos. Claro, sí. Paura... Pero incluso en esta compañía había un payaso pintado de payaso y había un payaso que no estaba pintado de payaso. Pero era un payaso, todo lo que hacía era de payaso. Y yo saliendo le decía, yo no sé si la gente le identifica como un payaso. Y ella me decía, mira, yo porque te oigo hablar de estas cosas todo el rato, pero yo no lo hubiera identificado como payaso. Pues como como casi cualquier espectáculo que coges, que ves de Leandre, tío. No los he visto, creo. Yo, Leandre, la última vez que le vi en el Jovellanos en un fetén. Un espectáculo que me pareció increíble, en el que solo tiene puertas y ninguno va vestido de payaso. Pero todos son payasos. El tipo de ropa es más o menos como si fuese un vagabundo. Bueno, es que también hay una vinculación ahí, pero vamos a intentar ir un poco por orden en esto, que luego los oyentes se me pierden. Se pierde la gente. Vale, vamos a hablar un poco entonces de la dualidad entre el payaso y el clown. No sé si tú tienes alguna idea de esta separación, alguna opinión tal o... Yo tengo opiniones. Pues... Es que, perdona, vengo mucho a hablar con Borja Meyer este fin de semana. Claro, tío, pues... Que es de materialismo filosófico y que dice que las opiniones no deberían existir. Dicho eso, bueno, adelante con tus opiniones, me parece bien. Yo creo que... Como yo tiendo a simplificar mucho las cosas, creo que el payaso y el clown es lo mismo, lo que pasa es que uno está castellano y el otro está en inglés. Eso por una parte. Luego nos metemos y debatimos y tal. Pero a día de hoy, esto es algo que he hablado con mucha gente, creo que la gente utiliza el término clown para no ir al psicólogo. Entonces... Como punto de autoayuda y así. Sí, tío, algo así. Que, Sí. ojo, no me parece mal, ¿eh? No me estoy metiendo en hacer juicios de valor de ese tipo, sino que de repente hablas con mucha gente y es como, no, porque yo hago clown. Y es como de, bueno, estás pagando a un compañero nuestro por echar tu terapia y sacar tus cosas, que está bien. Pero, claro, nunca vas a llegar a ser payaso, porque tampoco es el objetivo de esa gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo está ahí la cosa. Claro, sí. Bueno, yo voy a empezar mandándole un abrazo a Borja, que espero que no os haya molestado para uno que oye esto. Pero, Borja, sabes que te quiero. Y ahora, la realidad entre payaso y clown. Yo, efectivamente, me había apuntado, hay un punto clasista. O sea... y de desprenderse de los payasos de la tele. Es que al final lo dicen más bonito que yo. Pero yo creo que hay eso. Yo recuerdo hablar con una persona hace mucho de un teatro circo de Madrid muy relevante que me dijo, no sé su nombre, así que no puedo dar su nombre, me dijo que Vale, no dijera, vale. entonces no vayas más datos. Pero decía que los payasos de la tele han hecho mucho daño. Bueno, en el circo de este país. como toda la tele. Como efectivamente, como cualquier generalidad. Pero Fíjate que yo creo que han hecho mucho daño en cuanto a mucha teoría del payaso, pero también sí, hombre, han hecho muchas cosas buenas. nos han puesto un foco encima de la leche. Sí, o sea, sin duda. No hablo, o sea, no quiero decir que sean malos, pero es verdad que ayudaron, como muchas cosas de la tele, porque al final es a meter las cosas en cajoncitos. Y entonces de repente los payasos eran los payasos de la tele. Sí. Y la gente que no quiere ser un payaso de cumpleaños, porque a mí en cumpleaños no me han dejado hacer malabares. En cumpleaños de niños pequeños yo les he dicho, ahora ya no, porque ahora ya voy con mi show. Voy a lanzar 3 niños al aire. No, y no me han dejado. Claro, no me han dejado. No, ahora ya voy con mi show y lo que tire. Pero hubo un tiempo que yo les decía, no, si son pequeños o malabares, no, es que eso mejor no. Porque los malabares son para la calle y los payasos son para el circo y estaba todo como muy encuadrado. Entonces la gente efectivamente que quería tener un espectáculo, de repente si tenías un espectáculo de clown, eso era otra cosa, ¿no? Perdona, no es un payaso. Claro, el elitismo. Es un clown, sí.
Sí, yo de hecho recuerdo a Nebur Freak, que Sí. tú le conoces. Mi primer curso de clown lo hice con él, tío. Y de hecho, y tienes que haber visto el espectáculo, porque era el de Passing Company. Sí. Pues ahí tenía una charla por teléfono que Sí. llamaba para un payaso de cumpleaños. No, clown no, Sí. payaso. Yo con Nebur cada vez que hacíamos un ejercicio de carampa, bueno, estaba Andy también en aquellas. No sé, qué nos pasaba, tío, que terminábamos a tiros entre los dos, siempre, todo el rato. Era increíble, o sea, daba igual. Y además empezaba él sacando una pistola, yo sacaba una metralleta y era como íbamos creciendo los dos, uno enfrente a otro disparándonos. Ya está, no hacíamos más Bueno, cosas. el clown tiene ese punto, ¿no? De Todo creciendo. terminaba así, tío. Que además llegaron unos momentos y nos dijeron, tío, dejar de Joder, matar. por favor. Podéis hacer más cosas. Por favor. Hace un huevo de tiempo de aquello, no sé. 2010, una cosa así. Sí. Y otro que trabajaba mucho que reivindica el payaso desde un punto ahora en el que ha conseguido bastante visibilidad es Wilbur, que también le conoces, claro. Que también dice alguno de payaso con pere para. Sí. Lo dice ahí en el show. Entonces, me parece bien esa reivindicación, porque es verdad que yo creo que hay ese punto. Y por otro lado, lo que sí es verdad es que existe el clown teatral. Sí, mira, ¿ves? Yo creo que Víctor, tío, es un... Wilbur. Creo que es Se llama Víctor. un buen ejemplo de... Un buen ejemplo de alguien que él tiene su disciplina artística y luego dice, pero soy payaso. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Y es como un poco como lo que yo siento lo que hago. Como de, vale, yo hago magia porque caí en el mundo de la magia y me gusta. Pero luego Sí, soy pero de payaso. Entonces ser- soy un payaso que hace magia, ¿no? Sí, sí, sí. Wilbur es un acróbata que hace... Es un payaso que hace acrobacias. Sí, claramente. Sí. Y perdona, para que no se me vaya de lo que decíamos del clown teatral. El clown teatral entra en principio por Lecoq. Y es verdad que va por otro sitio en orígenes que el payaso. No sé si tú has estudiado desde ahí. Muy poco. Pues yo en la escuela en Plot Point, en el segundo año o así, empezamos a hacer teatro físico. Y el teatro físico hay mucho que es Lecoq, y Lecoq trabaja la máscara, y dentro de las máscaras trabaja el payaso. Ujú. Y de ahí vienen todos estos posts de Instagram, que si tienes amigos de tal, habrás visto de la nariz es la máscara que menos tapa y la que más expresa. Saca tu clown interior, porque Claro. es verdad que Lecoq en principio trabajaba desde ahí, o sea, porque él no quería, yo creo, hacer espectáculos, o sea, es igual que la máscara neutra. La máscara neutra no está hecha para hacer espectáculos de máscara neutra en principio, está hecha como una herramienta para que el actor saque cosas. Y yo creo que esto está hecho como, y yo de hecho los ejercicios que hacía, mi clown teatral era un clown mudo. Y era un clown, y nunca se me dio bien, la verdad, el clown teatral, es cierto. Luego ya dijo, pero yo empecé a estudiar el clown así y dije, pues esto no es lo mío, la verdad, porque no me va. Y tiene ese punto de sacar tu inocencia y tu niño interior, y que también por eso hay muchos magos que también se han metido en el clown. O sea, que no lo digo Sí. mal, ¿eh? Simplemente es verdad que hay una parte que se ha llevado, como decías tú, al coaching. Claro, y así, tío. que hay un punto de, señor, por favor, devuélvanos a nuestros payasos. Pero es verdad que como herramienta está ahí. Entonces es verdad que hay cursos de clown que a lo mejor van más hacia allí y menos hacia, pues esto es un payaso, ¿no? Que tiene una dramaturgia y que tiene un objetivo y que tiene así. Y es más lo que tú decías al principio, pues es toda la gente que se mete efectivamente a, no, estoy haciendo un curso de clown. Claro, yo creo que el payaso te tiene que conmover, ya sea para bien o para mal, o sea, te tiene que conmover y dejarte ahí un poco dudando con las emociones que sientes o que te tiene que hacer reír, pero te tiene que conmover de alguna manera. Y hay una cantidad de payasos, también es que toda esta gente que se pone luego a estudiar y a mega teorizar sobre las cosas, claro, si te pones a mover, al final, y si dedicas toda tu vida, tío, a
a teorizar sobre algo, claro, le vas a sacar a una amiga que flipas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que un payaso, cuando está en un escenario, te tiene que conmover. Sí, pero bueno, eso incluso yo diría más que un payaso, ¿no? Yo diría que casi cualquier artista. Claro, pero o sea, el payaso, al ser un acto escénico, Ujú. te tiene que conmover, entonces, porque estás haciendo un acto escénico, ¿no? Hay cantidad de gente de cursos de clown que es como de busca tu Sí, niño interior, y es como, vale, si está muy bien para que tú sí, pero busques es tu que niño no, interior, pero no vas a eso, ser payaso. no lo estudian como disciplina artística, es eso. Y Claro. yo incluso, porque luego de esos cursos pasé a Hernán Llené y pasé a la comedia del arte y las máscaras y los Zani y Guay, y es que con la Escapín. comedia del arte también ha habido ahí. Luego, yo tengo teoría con la... Yo creo que ha habido un mamoneo Yo, interesante en todo esto, yo ¿no? tengo teoría con Pero la creo que lo comedia has del dicho arte. muy bien, que viene por el elitismo. Sí, sí, o sea, son muchas vías. Es verdad que yo entrando por ahí, luego efectivamente me puse a estudiar comedia del arte y ahí había otro tipo de clown, pero que también iba con una máscara y también era hacer reír a la gente desde tu vulnerabilidad, ¿no? En cierto sentido. Y entonces a mí me costó mucho, yo recuerdo, relacionar eso con los payasos. O sea, yo después de eso, ya investigando, llegué al libro de oro Los Payasos, Ujú. que es este grande mexicano, ¿Sí? que me suena que Carlos Devante escribió un artículo interesante sobre payasos y magia, y payasos, cine y magia, en el primero de Maese Coral. Y ahí habla de Le Livre du Clown, que sale en 1985. Esto no me lo sé de memoria, es que he pasado esta mañana Va, yo repasando no. por ahí. Y el otro sale en el 99. Y yo tengo el recuerdo de que Carlos me dijera que el original era francés y que luego como que lo tradujeron. Pero no he encontrado ningún dato al respecto, así que tampoco es súper de fiar. El caso es que hay un libro, el libro de los payasos tiene todas las rutinas y el libro du clown tienen todas las rutinas que había en el momento, casi todas, de payasos. Y vincular esas rutinas con el clown que yo había estudiado me llevó un ratito, ¿eh? Porque el clown este que estudias es muy de, no, pues sal, o sea, en estos cursos es sal solo con la nariz y los números de payasos empiezan y dicen, mira, estos son 3 payasos, una orquesta de 27 platillos que van a estallar en el momento no sé qué, Sí, es una... muy como cuando lees Magia del Tarbell. Sí, 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 sí. Es lo que dice, bueno, que también se lo oirá a Caíto en entrevistas, ¿no? Que su padre, creo que es su padre, Sí, el que trabajaba siempre con una maleta y que luego sí. se fue con unos tíos que llevaban 3 camiones para hacer el número de clown. Y es que es Luego, verdad que hay todo un mundo o sea, ahí. luego claro, es que en el mundo del protocolo y de los payasos también hay una que flipas. El padre de Kaito, y perdóname Kaito si me equivoco, pero juraría que era así, es de los... Escribidlo en comentarios. Sí, Caíto, Borja, toda la gente que estamos es de mencionando. los... de los pocos narices rojas Ujú. que en la cartelería estaban escritos su nombre antes que el del clown, antes que el del cara blanca. Porque Ah, no sabía también yo. había un orden, o sea, el cara blanca se escribe antes que el Augusto, o sea Ah, que... yo no sabía Sí, eso. sí, pues... Es interesante. Sí, 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 me parece muy interesante, me parece muy interesante. Entonces, para acabar un poco con la idea general, definiciones de payasos, tengo apuntado aquí, efectivamente, eso de que en el circo era el que había pasado por todo. Alex Orogerty dijo en una entrevista que me resulta muy interesante, Alex Orogerty también ha hecho, pues yo creo que ha ido con Yo creo que ha hecho de payasos... todo. Sí, sí, ha hecho de todo, pero dentro de Clown creo que ha ido con Payasos Sin Fronteras y ha Puede hecho ser. algunas mediciones, que tú también, porque lo que hiciste tú Yo he hace estado poco en el con Sáhara payasos, he estado con Sahara Mágica. y Sáhara Mágica ibas como, bueno, Iba, medio payaso, medio clown, o sea, Es mago. que los 2 años nos hemos juntado gente muy payasa. O sea, que quitando este año que el más mago. Bueno, el año pasado magos estaban Malastruc y estaba Rafa de Lugo. Y este año estaba Julio Merino, Claro.
que son magos, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pero hay magos con una calidad mágica muy Sí. grande y tal, y que son muy buenos. Sí, o sea- Gea, yo creo que es buen. O sea, nunca le he visto puramente clown, pero tiene mucho de clown y de humor físico y de Bueno, es expresiones y así. que Gear de los que he estudiado. Claro, estudió con Pete Diesel, estudió en la Nuevo Colombier. Chorrocientas Y cosas, aparte estudió clown con alguien, no sé si, no sé con quién, No lo antes sé. de decir un nombre malo. Pero. Gea también estuvo con Sahara Mágica. Sí, pues es que Dougherty, que efectivamente ha estado también en ese tipo de actividades, recuerdo en una entrevista que decía que él llegó al clown porque buscaba ser el actor más completo. O sea, él a nivel de actor, que yo empecé así, yo empecé como, bueno, yo quiero ser actor, a ver cuántas cosas se pueden hacer y así. Y es verdad que lo que decimos es que el clown dice, bueno, pues sabe interpretar, a su tal, sabe tocar algo de música, sabe hacer algo de malabares, sabe hacer algo de magia, sabe hacer, entonces tiene ese punto de... Es muy versátil. Claro. Efectivamente, muy versátil y te puede hacer muchas cosas, que va muy bien también para maestros de ceremonias, claro. Por eso un buen clown es tan buen maestro de ceremonias. Es lo que nos porque- pasa al Miami. Que somos buenos payasos. Y bueno- entonces, cuando hay que hacer maestros de ceremonias y cosas, nos llaman por eso, tío. Porque de repente es como de, vale, abarcáis tanto. Claro. Sí, eso está. O sea, y yo ahora hago menos cosas como presentador y así, pero al inicio hacía muchas y en una convención europea hablaba una convención europea de malabares, pero hicieron un taller sobre maestros de ceremonias, presentadores y así. Y había una cosa muy interesante que decía que efectivamente es mejor que sepan cuantas más cosas mejor, aunque solo sea por no repetirse Sí. con los artistas que están actuando, claro. Es decir, que si tú tienes en magia, tú tienes a uno que hace palomas, a uno que hace manipulación y a uno que está haciendo distintas cosas, bueno, pues que él puede hacer que diga, no, tengo mi actor en manipulación, pero no voy a hacer manipulación ahora porque ya lo está haciendo esta Claro. persona. Entonces puede hacer en lugar de eso, pues el otro número que tengo, o algo de música, o cualquier cosa así. Bueno, y una cosa muy interesante también del payaso, que yo lo hablé con Karim después de mi festi, era que el payaso tenga un objetivo claro para mí y incluso yo añadiría que tenga que sea un virtuoso de algo. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor está empezando así, se vincula mucho a hacer el payaso con hacer el tonto. Sí. Mira este niño que está haciendo payaso, mira que está... Pero los buenos payasos, además, cuando estudias un poco de dramaturgia o así, es, vale, yo tengo, bueno, con Afner, que tú hiciste un curso con Sí. Afner, que me da envidia, Afner tiene un objetivo claro y hay cosas que se te van poniendo en el camino. Pero el objetivo, para mí, es muy importante en una rutina de payasos. Igualmente, yo creo que funciona muy bien cuando no has podido subirte a la cuerda en el número de Afner, que miradlo en YouTube, que es Sí, una sí. maravilla. Lo que veáis de Afner en YouTube está perfecto. No has podido subirte a la cuerda, tal, pero llega un punto en el que eres capaz de cruzar la cuerda, ¿no? Sí. Y se ve que debajo de ese personaje hay un trabajo y hay una persona bien capaz al respecto. Claro, es que si coges el término payaso y nos liamos entre payaso, clown, lo que somos, lo que no somos, y encima cuando la peña lo usa de forma despectiva, estamos jodidos. O sea, Ya. abrimos una cantidad de melones. Pero sí, yo también creo que tiene que ser virtuoso en algo. Pero aunque solo sea en presencia, tío, en hacer reír. Sí, eso me vale, porque yo hablándolo también O con... sea, no tiene por qué ser un virtuosismo de que de repente llegue y lance 9 malabares al aire. No, pero es porque yo lo hablaba con Javi, Javier Esteban, el vicepresidente, y me dijo, oye, pero Pepe Villuela Sí. no hace ningún momento de un virtuosismo, o sea, no hay un momento en el que diga, mira, lanzo 3 escaleras o me subo aquí y me equilibro encima. Pero tiene... Es un virtuoso de la comedia. Efectivamente, y en el manejo Sí. del objeto y en todo, o sea, tú sí que notas que hay ahí una habilidad clara y definida, yo creo. Que Sí, es algo que sí, yo sí. agradezco mucho. O sea, se le nota muchísimo. Bueno, yo es que adoro a Pepe, tío. Me parece
me parece como persona alguien maravilloso, y luego como artista me parece increíble también. Entonces, A y mí- sí, tiene eso, tío. Yo he visto salir a Pepe a un escenario con la silla en la mano, mirar al público y aplaudir, tío, un teatro entero. Hostia, vaya manejo de la situación. O Voronin, tío, el año pasado que estuvo en el Ah, Price. Voronin, sí, 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 sí. Voronin, la primera intervención de Voronin el año pasado en el Price, en el Festival de Jorge, Ujú. cruzaba el escenario sin Y ya mirar está, al ¿no? público, tío. Y el teatro se caía, o sea, el Price se caía, tío. Nah, yo recuerdo muy fino y hacía una cosa muy chula que era incorporar a otros artistas en su rutina. Sí, Cuando, eso lo llevo haciendo años, tío. También está muy guay porque como cuando él monta las rutinas usa mogollón de gente, dice, bueno, pues estamos aquí en un piso en el que hay sí, en 7 el que hay artistas más, distintos pues venga, todos artistas, para adelante, tal, ¿no? claro, sí, 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 sí. Eso me parece muy chulo. Vale, quería hablar ahora un poco de las duplas cómicas. Como hemos dicho, vamos a decir el payaso tradicional, Ujú. aunque toda la terminología hay que cogerla con pinzas siempre, eran dos. Sí. Nariz Roja y el Cara Blanca. Realmente, en muchos de los del libro de oro de los payasos son tres, porque luego está el director. Y ya está el contragusto, sí, si luego te pones a mirar cosas Claro, y salen... pero es verdad que lo más típico son dos. Sí, son dos, son dos. Entonces, yo recuerdo que Devanti comentaba en una entrevista, creo que es en la de Detrás de la Magia, una idea que me pareció muy interesante, que era que los magos muchas veces hacen con el espectador una dupla de payasos. Sí. Ellos hacen de payaso blanco y el espectador hace Augusto, con todos los juegos de varita rota, de todos los juegos en los que, bueno, al final es como que el espectador te está fastidiando el número, como le haría un Augusto a un cara blanca. Y me parece muy interesante, pero pensando un Uy, yo creo que poco, hay una diferencia clara, ¿eh? ¿cuál dirías tú? Para mí la diferencia clara es la intención, tío. O sea que nosotros, entiendo el concepto porque al final casi todo, si lo coges, va a haber uno más serio, otro más tonto, o sea, en casi cualquier dúo cómico. Sí, en que sí, es muy fácil de meter en Al casi final, cualquier redacción. pero Sí. ni buscándolo adrede te va a salir, ¿no? Que yo creo que eso está ahí. Pero la diferencia entre un payaso tradicional y lo que tenemos los magos con los espectadores cuando se ponen o cuando nos ponemos a hacer eso es la intención. El Augusto, el nariz roja, Ujú. nunca la intención del payaso en ese momento es lucirse y hacerlo muy bien. Ujú. O sea, Ya, sí, vale. lo que pasa es que luego son payasos y suceden Sí, cosas, o sea, ¿no? pero su objetivo Pero como personaje es su objetivo lucirse. es ir a muerte. O sea, Sí. él va a ir a hacerlo bien. Sí, y el del espectador Y el del es espectador difícil. claro, el del espectador no lo va a querer hacer mal, pero no hay esa intención. O sea, a mí me pareció muy interesante como concepto, pero creo que está muy mal ejecutado en muchos casos, o la mayoría, habría que ver. Porque efectivamente me parece que es el juego... O sea, a mí nunca me han gustado ese tipo de rutinas especialmente, alguna te encuentras tal, pero muchas veces no me han gustado. Y esto me explicó por qué también, que es que efectivamente es una rutina de payasos tal, pero un poco mal hecha. Porque yo no había caído en lo tuyo, pero es verdad, funciona mucho mejor cuando el espectador quiere lucirse, cuando tú le das de alguna forma, ¿no? Tú haces que el espectador esté bien arriba, porque muchas veces lo que pasa es que el pobre espectador pues quiere volverse a su asiento y Claro. seguir viendo el show y tú le estás fastidiando una vez tras otra haciendo como que él te fastidia a ti. Con niños funciona mejor, pero aún así es verdad que le falta ese punto de bueno, quiere hacerlo muy bien y sin embargo lo hace mal, esa comedia por Fíjate que contraste. creo que le falta ese punto de virtuosismo. Sí, sí. Y además, yo pensando en esto para esta charla, pensé, está mal estructurada como comedia, como dúo cómico, porque como dúo cómico la mayoría es el Augusto hace algo mal y el cara blanca que lo haga bien. Y gana el Augusto. Normalmente al final de una rutina cómica
gana el Augusto por algo. O de repente lo consigue hacer bien y entonces todo el mundo lo aplaude y tal. O el Carablanca la pifia mucho más, ¿no? Si hay un director que está por encima del Carablanca, pues de repente el Carablanca le va a dar un tartazo al Augusto y en su lugar se lo da al director. Claro. Y entonces siempre hay ahí una... El director es como el jefe de pista. Correcto. Algo así. Sí, que estaría jerárquicamente, o sea, en la jerarquía sería director, Carablanca, Augusto. Y entonces se subvierten ahí los papeles, ¿no? De repente, ahora el que ha hecho la mayor catástrofe es el Carablanca. Y con el mago y el niño no suele pasar. Es el niño o el adulto, ¿ves? El niño hace mal, el niño hace mal, jaja, bueno, venga, está bien, vete. Pero no hay nunca una subversión de papeles, no hay un punto final en el que digas, vale, no, el niño ha roto la varita 4 veces, pero de repente cuando lo va a hacer el mago, ahora al mago no le sale y al niño sí. No hay ese giro. No hay de repente el mago se carga la mesa de la casa en la que están actuando. Sería difícil de hacer. Sería difícil, pero sería dramáticamente interesante. Efectivamente, yo creo que sería mucho más correcto a la hora de acabar esas rutinas que muchas veces acaban como, bueno, tú las has cagado 7 veces, claro. Yo aún así he conseguido hacer algo porque soy la hostia. Pese a ti. Porque soy el que tengo poderes. O sea, pese a ti, fíjate si seré yo bueno, que incluso contigo, niño tonto, que he venido a tu cumpleaños a generarte traumas, incluso contigo he conseguido hacerlo. Sí, es que yo... Aplaudidme todos un poco. Yo creo que ahí está la falta de virtuosismo que decíamos antes, ¿no? O sea, que Pepe tiene el manejo ese del virtuosismo, no tiene por qué ser solamente lanzar un mogollón de cosas al aire, sino que pueden ser muchas cosas. Y muchos maguitos que usan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que usan ese tipo de rutinas sin haber estudiado nada previo, porque he visto la copia de una copia y ha funcionado. No hay ese virtuosismo porque no has hecho por trabajar ni una justificación ni un nada, ¿no? Entonces se queda un poco ahí perdido, que yo creo que es donde viene el problema de que no pueda ser, por ejemplo, Caíto, tío, que hace magia. Le fui a ver el sábado. A la Juan March. A la Juan March, sí, que además como nunca la había visto en directo y íbamos a hacer esto el lunes y vale, dije, pues, bueno. Hizo la sal. Vamos a aprovechar. Hizo la sal en el zapato, ¿no? La sal en el zapato, que saca al niño, que le tiene ahí, que es como de sujétame el plato, ¿sabes? Ah, es como, sí, cuando vamos viendo está el niño abajo. El niño en máscara blanca en ese momento, él está sujetando el plato, haciéndolo bien porque está evitando que el otro la líe, pero él no deja de liarla, ¿no? Entonces, como de... está ahí bien justificado. Claro, es verdad que en ese caso, o sea, no siempre cuando hay un espectador tiene que ser... No, está claro. Eso es a lo que me refiero con lo del virtuosismo, ¿no? Que Caíto es un tío que lo ha estudiado, lo ha medido, tiene un control de la comedia increíble y sabe que si sale un niño, o sea, yo le he visto hacer cosas maravillosas a Caíto en un escenario o sea, un mogollón de cosas. Y tiene ese dominio, tío, porque cuando sale un espectador, sale a por todas. Porque también Caíto genera esa confianza en el público. Entonces, le vaya a dar un rol de cara blanca, le vaya a dar un rol más Augusto, le dé el rol que le dé, el espectador va por todas. Entonces, claro, ya tienes esa verdad del payaso, ¿no? Y encima si juegas con niños que están muy parejos a las edades de los payasos, pues claro, lo tienes ahí. A ver, es que pasa una cosa, es un comentario que suelto al que haya llegado a este momento del podcast. Si aguanta 5 minutos. Hostia, tú, 45 minutos. ¿Qué es? Los magos se quejan mucho de que los animadores hacen juegos de magia y se dicen que son magos. Pero la cantidad de gente que tiene un espectáculo de magia y humor y no ha estudiado nada de humor en su vida es increíble. O sea, el intrusismo laboral que tienen los magos en la comedia, que piensan cómo funciona, como la magia te da muchos gags por tensión y muchos gags por sorpresa, eso más 2, 3 de gente que lo haya estudiado y tal, tú ya dices, ay, yo soy magia y humor. Y luego no tienes conocimiento del humor. Entonces lo que dices, no,
A lo mejor estás generando una rutina de un dúo de payasos y no lo sabes, porque no has estudiado y entonces no, la dramaturgia de esa rutina no la estás haciendo bien. Pero bueno, esto es una cosa que suelto yo para los que llevan 45 minutos. Y pasamos de eso con una línea cronológica. Tengo una línea cronológica de los payasos y no sé cómo de acuerdo estás con ella. Bueno, dale. Yo tengo la teoría de que los primeros, y es muy difícil porque ya sabemos que payaso, hay muchas definiciones y todo, pero yo tengo una teoría de que empieza con los zani. Los zani son los sirvientes de la comedia del arte. Rápidamente, para quien no lo sepa, la comedia del arte es un tipo de teatro muy basado en estereotipos en los que los personajes son siempre los mismos y en las distintas obras hacen cosas muy similares, ¿no? Están los enamorados, que son dos guapos que se enamoran, está Pantaleone, que es el avaro, juraría, y los zani son los sirvientes. Está el doctor, está... Está el doctor, sí, sí. Hay 4 o 5, creo. Van con Sí. máscaras en principio y van. Pero los zanis tienen, para mí, datos que los relacionan con el payaso. Son la clase social más baja. Ujú. Y el payaso está muy relacionado, lo hemos pasado un poco por encima aquí cuando decías que iban vestidos unos como, no de payasos, pero sí que como con harapos y así. El payaso Sí. está relacionado muchas veces con la clase baja. De hecho, el payaso lleva zapatos grandes en principio porque es una estilización de los primeros que llevaban, era gente sin zapatos. Entonces lo normal era que tuviera zapatos que no eran de su talla. Igualmente en la ropa. Bueno, cuando luego... Bueno, luego voy por tiempos. Clase social más baja. Luego, la dupla de payaso listo, tonto, rojo, blanco, la tenían para mí con Pantaleone, con el que fuera el señor de cada uno. Sí. Pero ahí hacen una comedia muy física. Hacen una comedia de te persigo con un palo y te doy leches. Y, o sea, ahí hay mucho slapstick. Eran, aparte, los encargados de la parte cómica de la obra. O sea, los enamorados tenían una trama romántica y había tal. Y estos eran sobre todo alivio cómico. Y eso, tenían mucha comedia física y mucho slapstick. Y eran muy acróbatas. Entonces yo creo que, echando hacia atrás en payasos... De que puedan comenzar ahí. Los Yo creo que zanis va, yo creo que son- va más atrás, tío. Yo creo que empiezan con los bufones de las cortes. Ya, esa era otra teoría que tenía yo también. Lo que pasa es que no sé suficiente del bufón de la corte para saber cuánto es imaginario que nos ha llegado y cuánto no, porque hay muchas veces que también el bufón se junta con el juglar y son de la época de los zani, o sea, porque los zani son No, siglo... son anteriores. Bufones juglares son anteriores. Sí, los zani son Sí, 16. los Zani es más renacimiento, bufones es más medievo. Puede ser, puede ser. Es que creo que la comedia del arte está ahí a caballo, pero puede ser, puede Claro, o ser. sea, al final es un medievo tardío, pero aparecen ahí en un finales del medievo, comienzos de renacimiento. Lo que pasa es que en los juglares, o sea, yo tenía la idea. Y un juglar es medieval a muerte. Sí, yo tenía la idea de que comenzaban en los juglares y en los bufones y así, la vinculación bufón-payaso siempre está muy presente. Pero no sé, o sea, igual que para esto sí que tengo los argumentos esos que he dicho, para lo otro es que no lo sé, porque por ejemplo no había duplas cómicas, esa gente no tenía el trabajo de dupla, En el medievo. porque no, los bufones No, en general claro. no iban en dos y los juglares tampoco. Pero fíjate, tío, yo creo que al final la dupla se la hacía a su dueño. Puede a ser, su puede ser que en el sirviente, bufón ¿sabes? sí, puede ser al sirviente o no al dueño. O sea, bufón, Sí, rey, ¿no? Por así su- decirlo. claro. Puede ser que ahí tuvieran ese. Entonces es ese como de, juego. bueno, era un personaje más solitario, más ácido, más gamberro, que él llevaba, ¿no? Y al final pasaba mucho eso, que pasa con los Jara Blancas y los Augustos, que claramente el tonto es el bufón, Pero sí, podía decir cosas que los otros. Entonces, sí, podía subvertir un poco ahí el punto. o sea, y luego si te pones a mirar escritos así más antiguos, o sea, si te vas
Si te vas a un Shakespeare, cuando Pero escriben cuidado, porque sobre Shakespeare, Lear y tal, pero ojo, Shakespeare es posterior a la comedia del arte. Porque Shakespeare ya utiliza los estereotipos, los arquetipos de la comedia del arte. Es verdad que esos arquetipos están seguramente en el imaginario colectivo antes que la comedia del arte. Pero Shakespeare, porque estuve bicheando un poco, yo soy malísimo para las fechas, pero estuve bicheando aquí y yo juraría que Shakespeare es posterior porque sí Buah, yo que es que me sé, pierdo ahí en años, tío. yo sí que sé que tiene, por ejemplo, Los Enamorados, que son Sí. Romeo y Julieta, Sí. son los enamorados de la comedia del arte. O sea, al final es el arquetipo de esta pareja está aquí haciendo esto. Y de hecho, Haciendo creo sus cosas. recordar que Romeo y Julieta Julieta sé que tiene una sirvienta. Sí. Y Romeo no lo sé, no sé si es un amigo o algo, no sé si hay ese juego ahí por debajo, la verdad. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que sea posterior. En lo que Varo busca las fechas, que creo que es Sí, lo que sí, está mira, haciendo. o sea, la comedia del arte 1500. Sí, Están ahí. por eso, sí, Claro, o sea, claro. yo sé que son... También pasa una cosa con la comedia del arte, es que es muy difícil identificar fechas porque, Claro. claro, era todo oral, de hecho, mucho de la comedia del arte, todo lo que yo estudié textos de comedia del arte, como es Capin, Servidor de los Patrones y así, es Molière. Y Claro. Molière es muy posterior a la comedia del arte. Los Sí. estudiosos de la comedia del arte dicen que Molière no es comedia del arte. Entonces ahí es complicado. Luego hay una derivación al arlequín, que Mira, también... fíjate, estoy buscando Dime. datos y. En general, Así. le he dicho a Google, dame datos. Sí, no, justo, no, hombre, relacionado con lo que estamos haciendo y tal. Pero. Según. Está tardando mucho, parece que tengo razón yo. Sí, tío. Está No, haciendo no. mucha pausa aquí. No, joder, que no quiero leerlo así tal cual, ¿sabes? Pero que desde antiguo Egipto, Grecia y Roma, en el que ya había bufones más a lo Sí, sí. medieval, ya comienzan. Claro, Sí, o yo sea- creo que comienzan más ahí. O sea, tiene que haber. O sea, Que luego la comedia del arte instaura. O sea, claro, yo cuando pensé esto pensé, bufones tiene que haber antes, y tiene que haber en Grecia, y tiene que haber en Egipto, y tiene que haber porque es una figura. O sea, al final comedia habría. Y comedia física seguramente también, pero es probable, es muy probable que venga allí. Iba a decir la derivación al arlequín, porque es una Sí. cosa que me gusta mucho. Porque el arlequín, A mí me que es gustan los también arlequines, me caen bien. polichinela, Sí. es una estilización total de Zani, y de hecho me parece que ahora se vería como apropiación cultural. O sea, cojo a un Zani, que es un sirviente, que lleva la ropa con harapos, porque no le pagan suficiente para comprarse la ropa bien, tal. Esos harapos de colores se van estilizando, se van volviendo rombos y se convierten en el arlequín, que es una de las figuras más elegantes, yo creo que hay en el imaginario ahora. Normalmente un arlequín es una figura estilizada, Claro. elegante, ¿no? Tío, es que Polichinela. ahí el Renacimiento hizo mucho. Claro, pero me parece que es apropiación, o sea, yo creo que había gente en el Renacimiento diciendo esto es apropiación cultural. Hombre. Los verdaderos sirvientes Y volvemos no son así. al elitismo que hablábamos al principio. Efectivamente. tío. Sí, pero a mí me hace mucha gracia lo de Arlequín. Sí, porque... yo creo que en toda la época de los payasos, o sea, el payaso es algo más humilde, más que llega a todos los sitios, y tanto el clown, el arlequín, ¿no? Como que Sí, es el punto ciertas de la... élites es como sí. de, ay, vamos a romantizar esto, ¿no? Que ahí Sí. es donde viene la apropiación cultural, que es como, dejarnos a los payasos ser payasos. Correcto. Luego se crea el circo moderno, que esto también sería debatible cuando se crea el circo, pero en principio si hablamos del circo de Philip Astley, que es el que genera el circo circular, que el circo circular es para que los caballos puedan correr dando vueltas, no es por otro motivo, pues este hombre decide que tiene que poner algo en los intermedios. Claro. Y entonces empieza a coger cosas para los intermedios. Y parte de lo que coge son duplas de payasos. Entonces el boom del payaso de circo, en principio viene ahí como de malabaristas, y luego muchos se mantienen, porque Ramper, por ejemplo, que Sí. no es contemporáneo, pero no es tan antiguo,
estuvo en circos. Yo creo que Philip Astley... Me sale la fecha 1874, pero está muy en el aire. Si Varo la puede mirar para ver cuándo se supone que se ha hecho el circo moderno. Es que justo, porque yo con las fechas lo tengo aquí. Soy terrible. 1768. Bueno, pues más o menos. Sí. Cambias de orden, 100 años de diferencia. Bastante decente. Bueno, pues en 1768. Mira, aquí, en teoría, William Shakespeare ¿Sí? es quien populariza el término de clown para sus personajes chistosos en las obras. Ah, pues eso puede ser. Eso Ojito, puede ser. Eso no lo había visto. Ya está, sin más, un dato ahí. Luego, algunos de estos payasos derivan hacia el vodevil. Sí. Y entonces se genera un payaso también distinto, ¿no? Porque tiene un punto adulto y aún así yo creo que derivan a la vez hacia el vodevil y el cabaret. En España, o muchas veces hablando, se habla como si fueran lo mismo, pero yo hablando con Tom Wall, que es un malabarista del Circo del Sol y muy, muy majo, y nos hacemos amigos, le entrevisté, hay una entrevista mía por tiempos de COVID que le hice desde la tienda de malabares, y me hablaba de la diferencia entre vodevil y cabaret. El vodevil surge como una reacción al cabaret. El cabaret es algo más obsceno, por decir una palabra, y el vodevil es como, no, ahora somos los limpios de esto. Entonces, hay muchos payasos que trabajan más en cabaret casi que en vodevil. O sea, la familia de Keaton, de Buster Keaton, que el número de Buster de pequeño era que su padre le lanzaba contra los borrachos, pues eso la verdad es que suena a actuaciones para adultos. O sea, suena lo que sea, a sitios, claro. Entonces, bueno, el clown deriva bastante, yo creo, hacia, llamémosle, vodevil, cabaret y todo lo que haya por el medio, ¿no? Que es viendo cosas de gente de la época, porque eso aguanta hasta la televisión, últimos coletazos. Pero bueno, pues ahora era un hotel guay, ahora un parque y ahora... Pero avanzan hacia ese tipo de escenarios que ya no es circo y que yo creo que ya no van con la ropa clásica de circo. Muchas de las actuaciones que hay en vodevil y cabaret de clowns. Sí, no, ahí ya... Van con otra ropa, tienen otras cosas. Y de aquí llega el cine y entonces mucha de esta gente pues salta al cine, ¿no? El caso más claro, yo creo que los tres claros son Chaplin, Keaton y Harold Lloyd, Sí. que son los que dieron el pelotazo, pero bueno, que ya había mucha gente antes, ¿no? Mucha gente antes, unos años antes, porque fue a la velocidad a la que fue. Esto en la biografía de Buster Keaton lo explica muy bien y me gusta mucho, la verdad, ese libro. Y luego están los que llamamos aquí el gordo y el flaco, pero que iban con sus nombres, creo que eran Laurel y Hardy, creo, porque hay varias hay varias duplas de ese tipo y no sé si me estaré liando, pero bueno. Y aquí entra otra teoría mía, que es luego, porque el cine mudo al final es muy dramaturgia de clown. Hay muchísimo slapstick, hay mucho tal. Yo creo que eso luego fue a los dibujos animados. Yo creo que eso muere, pero se hace menos tal, porque con los dibujos animados tú puedes hacer un slapstick mucho mayor. O sea, está la imagen en la que una casa le cae encima a Buster Keaton y entra justo por la ventana. Sí. Maravilloso, fantástico. Oye, tienes que tenerlos bien cuadrados como Buster para ponerte... Pero claro, si puedes hacerme que la casa caiga encima y que Buster salga hecho un ovillito, es que ¿cómo ganas a eso? Claro, yo creo que incluso también lo hablé con mi profesor de marionetas, con Eduardo, que yo creo que también le pasó un poco al títere. Que claro, tú lo que puedes hacer con títere, bueno, en el mundo del cine hay mucho de títere que ha pasado a ser CGI o ahora IA o así, pero creo que también hay mucha comedia, porque el títere también tiene mucho slapstick y así, ¿no? Mucha pareja con violencia física y tal. Y es verdad que en el punto en el que lo puedo hacer con animaciones, que lo puedo llevar al extremo, es que puede volarle la cabeza a la marioneta. ¿Tú le puedes volar la cabeza a tu marioneta cada vez? No tanto, ¿verdad? A ver, se te va a salir caro. Claro, es que piensa en el Correcaminos. Yo veía muy pocos, o recuerdo muy pocos, pero el Correcaminos yo recuerdo. Chico, gáname en slapstick a eso. Es que no hay forma. Entonces yo creo que
Eso en los clásicos los gana, por así decirlo. Y luego, más o menos por esa época aproximadamente, lo que decíamos al principio, el clown teatral de Lecoq, entonces se genera otro tipo de clown. Vaya recorrido, Un recorrido que por eso se os convence en la miniatura del vídeo. Efectivamente, este podcast va a ir con notas, como algunas conferencias, va a ir con un PDF allí y vamos poniendo. Bueno, y simplemente vamos a mencionar, porque ya les hemos comentado ya los hemos comentado por encima, pero bueno, magos payasos muy clásicos, ¿sí? O sea, muy clásicos, o que sean muy mago payaso. En España, Adrián Conde, que le vi el otro día, y Adrián Conde tiene muchas cosas también de clown y magia así. Carlos Adriano, Caíto. Sí. No sé si tú tienes algún otro nombre que digas va vinculadísimo, porque Karim, por ejemplo, es comedia, pero no diría que sea tan clown. Es que luego se mezclan muchos personajes, porque, por ejemplo, yo creo que Carlos... No le conozco, creo. Que lleva un personaje de botones también. Pero apuntádolo, o sea, yo luego me lo apunto y le bicheo. Mago Mino y Arthur hacen una dupla. Es verdad cómica. Que Mago Mino y Arthur, sí, correcto. Manolo Costa y Mindanguillo. Sí, es verdad que luego dentro de dupla ya hay. Claro, ahí hay un mogollón de. Sí. Y luego dentro de circo ya hay muchísimos, entonces no. Vea, lo lamento. Es payasa. Sí, pues es que no la he visto. O sea, yo sabía que ibas a conocer más que. Pues sí, Vea es payasa también. Y me dejó mucha gente seguro. Claro, sí. O sea, eran los. Si escucháis esto, no os enfadéis conmigo. Enfadaos con él. Y luego, a nivel más internacional y muy conocidos y así, Silibiri, sobre todo para niños, pero que tiene muchas cosas chulas. Sylvester de Jester, que justo lo he estado investigando y viendo las cositas este fin de semana también, y que es el que es un dibujo animado y se vuela la cabeza en mitad de eso, está bastante gracioso. Y Charlie Fry, para mí Charlie Fry, maravilloso. Hafner. La verdad es que Charlie Fry. Y Hafner, es verdad que Hafner le cuento como puro clown. O sea, hace magia, pero le cuento como clown 100%. Pero es verdad que Hafner. Y más gente que recomiendas que investiguen. Tío, es que si no han visto nunca nada, investigan ya esos, tienen... Pues ya, porque llegamos tarde. Porque, claro, la gente que está grabando esto... Pero llegamos tarde a un taller y el problema es que el taller lo imparto yo. Entonces, claro, esto está empezando a ser feo. Vale, bibliografía, cosas que por si 1 hora y pico de payasos no es suficiente. Sí, en el efecto Kruger, con Caíto hablan un poco de payasos y así. Yo me he apuntado también de libros, El arte de ser payaso y la dramaturgia del clown, de Hernán Gené, que me gustan mucho. Y luego el del libro de los payasos y el libro du clown. No sé si tú tienes alguno otro que... Ninguno. Pues ya está. Pues recogemos esto. Yo no sé leer, me guío solo por las fotos. ¿Qué hay que hacer ahora? Un taller de estructuras dramáticas, taller de guión, donde voy a volver a hablar de clown y de dramaturgia. Y nada, agradecemos a Varo que haya venido aquí. Repetimos que cualquiera que quiera compartir conocimientos de lo que está sea, más que invitado. Y si queréis pues hablar más de esto, o de magia, o de cualquier cosa, pues apuntaos al Círculo Mágico de Madrid, en calle Pinos Salta. Estamos aquí esperándoos. Un saludo. Hasta luego.